Feliz Día del Señor. El texto bíblico que hemos leído da pie para que el sermón de esta mañana lo haya titulado "A los que antes conoció, también los predestinó". El texto base, como fue leído, está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 39. Leeré para ustedes en versión popular el texto. Pido que, en base al título, "A los que antes conoció, también les predestinó", traten de ustedes de prestar atención a la letra con este énfasis, con este background que el apóstol Pablo pone en la Escritura por revelación del Espíritu Santo. Dice así el texto bíblico: "A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó". ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ya ha escogido? Dios es el que los justifica. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, más aún, quien también resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti estamos siempre expuestos a la muerte, y nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a esto sí hay que decirle amén, amén. ¿En qué contexto nos movemos? Quiero decirles que cuando el apóstol Pablo escribe, como la anterior, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, lo está escribiendo básicamente porque hay dos tipos de pensamiento o influencia. Por un lado está la filosofía griega, una filosofía que tendía a ser un tanto pesimista. Tal vez ustedes han oído aquello de los círculos, de los eternos círculos de la filosofía griega. Es decir, para los griegos, así como después del invierno venía la primavera y después el verano, después el otoño, volvería el invierno y se repetirían, así como la luna habría de crecer y ser plena, menguarse, casi desaparecer. Estos ciclos eternos que en el hombre se daba, el nacer, el vivir, el reproducirse, creciendo y luego envejecer y morir. Es decir, este tipo de ciclismo griego abundaba en las iglesias del Asia Menor y del Mediterráneo. El apóstol Pablo tiene que escribir sobre la perspectiva de una historia que tiene un sentido lineal y ascendente.
que tiene un sentido, que tiene un origen y un final, y un sentido que cobra desde su centro en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado a su tiempo por el Padre. Así que por un lado, el apóstol va a sentar para los hermanos que están en la iglesia de Roma. Igual acontece si leemos en otras cartas, en la carta a los hermanos de Tesalónica, a los Efesios, a los de la región de Galacia. En todas las cartas paulinas está el tema de que hay un sentido en la historia de la salvación y en la historia de la salvación de cada quien, de cada uno de nosotros. Desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, hasta el escatón, hasta el final, cuando todo será consumado y glorificado. Hay, por lo tanto, un sentido lineal en el pensamiento judeo-cristiano, y el apóstol Pablo lo plasma en esta carta una vez más. Y por otro lado, así como estaba la filosofía griega, estaba también este pensamiento de los judaizantes que insistían en las obras, es decir, en la salvación por obras. Este legalismo que los judíos metían desde sus sinagogas, lo tomaban y los llevaban a las nuevas congregaciones de la iglesia primitiva. Es decir, había que circuncidarse, había que guardar el sabbat, había que guardar los días de luna, las fiestas, etcétera, para poder ayudar a la fe. El apóstol los llama débiles en la fe, pero reconoce que ellos, con su legalismo, es el que les lleva a excitar a que es necesario cumplir y hacer buenas obras para alcanzar salvación, estaban perturbando un tanto la vida de la iglesia, según el mensaje del Espíritu Santo de Dios era revelado a través del apóstol Pablo. Entonces, frente a estas dos influencias que la iglesia primitiva experimentaba y sufría, por un lado, ese pesimismo del ciclismo histórico, y que el apóstol habrá de poner en una línea que ya veremos cuán gloriosa es, estaba también el de la salvación por las obras, es decir, hacer buenas obras, cumplir la ley para alcanzar la salvación. Se quedaban en el viejo pacto, en la ley mosaica, e insistían los judaizantes en meter esto en la iglesia. Frente a esa perspectiva, de ese contexto teórico que perturbaba la práctica y la vida abundante en la iglesia, el apóstol Pablo escribe el texto que hemos leído. Comienza así, y vamos a analizar párrafo a párrafo. El apóstol comienza diciendo: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten, por favor, lo siguiente. El apóstol comienza diciendo: a los que antes conoció, a los que antes conoció, y agrega: también los predestinó. Puede ser que este sermón resulte un tanto conflictivo para algunos, pero espero que resulte claro para la mayoría y que el Espíritu Santo nos ilumine, porque aquí hay una verdad enorme, enorme, que corre por todo el Nuevo Testamento. A los que antes conoció, a los que antes conoció. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esta afirmación? A los que antes conoció. El verbo conocer en griego es aquí proginosko. Proginosko. Es interesantísimo cuando uno lo busca, y en el Antiguo Testamento también está usado de la misma manera, con otra expresión. La expresión es hebraica y dice yada, pero es el mismo verbo. A los que antes conoció, a los que conoció. ¿De qué manera conoció? El conocer aquí no es el conocer que nosotros utilizamos en nuestro castellano, en nuestro español. Te presento a fulano, ¿ya lo conoces? Sí, él es conocido mío. Conocer no es eso acá. El conocer aquí es elegir con un propósito. Elegir con un propósito. Es la traducción. Por eso el pro, con que comienza la palabra, prognosis. De ahí viene incluso la palabra pronóstico.
Es decir, yo me atrevo a pronosticar porque conozco lo que tengo acá. Entonces el pro es a favor de, no hay un pre antes, el pre sería antes, aquí es un pro, es un a favor de los que yo conozco. Es interesante que ese mismo verbo, el apóstol Pedro lo utiliza en su primer discurso después de Pentecostés. ¿Y saben en relación con quién lo utiliza el apóstol Pedro? Hechos capítulo 2, versículo 23. El apóstol Pedro dice lo siguiente: y a ese hombre, Jesús de Nazaret, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron. En Reina Valera dice, a ese hombre que Dios conoció, que Dios prognoscó. Es decir, está diciendo de Jesucristo mismo, que era el escogido de Dios y enviado por Dios. Este es un verbo conocer que es especial, ni siquiera es idéntico al que utiliza el Nuevo Testamento cuando dice, por ejemplo, que José no conoció a María, su mujer, hasta que hubo tenido a su primogénito. Ahí conocer no era tampoco de conocerla de vista. Conocer era una relación íntima que llegaba a la unión sexual. Y ese es el conocer que nosotros ponemos en el castellano, en el español. Y este conocer es la elección, el conocimiento de alguien dentro de un plan y con un propósito. Esa es la palabra griega. Y la palabra la pongo ahí, aunque yo sé que incomode un poco porque es difícil hasta de pronunciar. La palabra es prognosco. Es decir, Dios a los que antes prognosco. Es interesante lo que agrega. Dice también los predestinó. También los predestinó. Dentro de su plan, el plan que Dios tenía para ti y para mí, también, agrega, también los predestinó. Es decir, que antes de la predestinación ya estaba esa elección de parte de Dios. Pero noten ustedes que esta palabrita también va a estar presente en todo el pasaje. Esta expresión también, porque aquí vamos a enfrentar casi una cacofonía, incomoda un poco, pareciera que vamos en una escalera, y es que vamos en una escalera, es decir, Dios tiene un plan en etapas, y ese plan en etapas lo va cumpliendo en cada uno de nosotros, dentro de su presciencia, omnisciencia, su conocimiento eterno desde la eternidad. Él eligió, Él escogió y predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la Escritura se nos dice para que tomáramos la imagen del celestial, la imagen del celestial. En Corintios dice esto. Es decir, hemos sido conocidos, elegidos con un propósito, con un plan, para ser luego adoptados como hijos suyos. Imagínense que este texto lo escribiéramos diferente, porque sé que hay denominaciones, hay iglesias en que se interpreta diferente el pasaje. Imagínense que lo escribiéramos de esta forma: a los que antes conoció, que sabía que se conformarían a la imagen de su Hijo, entonces los predestinó. Así es como nos lo presentan la mayoría de las iglesias. Él conocía en su presciencia que tú habrías de querer conformarte a la imagen de Jesucristo, le aceptarías, entonces Él te predestinaría para lo demás. Pero eso no es lo que dice ahí. Estamos invirtiendo el orden si eso hacemos. A los que antes conoció, eligió, también los predestinó. Y esto lo aclara el pasaje. Este texto
En este texto deberemos de seguir el consejo de los reformadores a la hora de trabajar la hermenéutica, trabajar la exégesis de la palabra. Y hemos de iluminar el texto a la luz del texto. Vamos a avanzar en el texto. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Qué interesante. Pone la predestinación antes del llamamiento. Y ustedes oirán desde muchos púlpitos que se pone el llamamiento primero. Si tú aceptas, entonces Él te predestinará o Él continuará contigo. No, aquí dice que a los que predestinó, a los que priorizó, también los llamó. Pero Él también los llamó viene después. Y es interesante para mí, cuando preparaba este sermón, revisar con calma el texto. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Miren, hermanos, el llamado de Dios, cuando Dios llama, es irresistible la respuesta. A esto me refiero. Y quiero ser enfático con esto. El llamado de Dios es, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. ¿Me explico? Un muerto en delitos y pecados no puede caminar. Un ciego no puede ver la luz. Es el Señor Jesucristo quien le dice a quien yace 4 días muerto, Lázaro, ven fuera, y lo llama. Y la respuesta es irresistible. El llamamiento de Dios, y la palabra llamar aquí es convocatoria, simplemente Dios los convocó, nos ha convocado. Por eso estamos aquí reunidos. Es irresistible el llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado eficaz. Es un llamado que el hombre acepta de manera gozosa, pero es porque desde adentro está siendo atraído como 2 imanes, se atraen el uno al otro. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en ti cuando aceptas y buscas. Cuando sales de la tumba, Lázaro es el Dios que da la vida, el aliento a todo lo que pueda recibir vida, quien saca a ese hombre muerto de la tumba. Es el llamado de Dios, con el poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, el que revuelve y trae. El que quiera gloriarse, que se gloríe del Señor. Son palabras del apóstol Pablo. El que quiera gloriarse, alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Es interesante que quien haya escrito la carta a los hebreos, probablemente el apóstol Pablo, dice en Hebreos 3:1, lo llama el llamamiento celestial. Es decir, es cuando el cielo llama. Cuando el cielo llama, el hombre va. Insisto, este es un llamado eficaz, un llamado irresistible de parte de Dios. Ahí opera lo que Calvin llamaba la gracia jubilosa, la gracia gozosa de Dios que se place en efectuarla sobre quien Él eligió. Y la Escritura dice, a los que predestinó, a estos también llamó. También llamó. Sigue, vamos a continuar. Y dice, y a los que llamó, a estos también. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay esa repetición del también? Es que hay un orden. Dios comienza, cuando conversaba esto con Isabel, le decía, aquí veo como una cascada. Se desborda el manantial de la gracia de Dios para salvar al hombre por medio de la fe, y va la gracia, más gracia, más gracia, a los que escogió porque antes conoció, eligió desde un comienzo, desde antes de que el mundo fuese hecho. A los que Él escogió, a estos predestinó, y a los que predestinó también, a estos los llamó, y a los que llamó también. ¿Molesta o da gracias como para echarse de rodillas? Señor, gracias, porque también, y también, y también, y también. No se detiene el agua, el manantial de vida, continúa, continúa, continúa. Sí, a los que predestinó, a estos también
llamó. Y a los que llamó, hermanos, a estos también justificó. Justo el domingo pasado estábamos hablando de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe, no vuelvo sobre ello, dedicamos el sermón de la semana pasada. Lo que quiero es que nos gloriemos en este también y también, que comience en el corazón de Dios, en la eternidad de Dios, antes que el mundo fuese hecho. Es decir, antes del Big Bang, si quieren llamarlo, ¿verdad? Ya Dios nos había conocido, elegido en su presencia con un propósito. Porque dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego nos predestina, luego nos llama, luego nos justifica y también, y luego continúa. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es que no basta, no se cansa. Cuán grande es nuestro Dios, cuán amante es nuestro Dios. También nos glorificó. Ahora, cuando llegué a este momento, me llamó un poquito la atención el que todos los verbos estaban en pasado. Es decir, allá en la eternidad están los verbos. Desde antes que el mundo existiese, el universo se expandiera, desde antes de que eso aconteciera, ya me había elegido, ya me había predestinado, ya me había llamado, ya me había justificado, ya me había glorificado. Pero yo estoy esperando la glorificación todavía. Es más, estoy en camino de santificación por el Espíritu Santo. Estoy esperando la glorificación. Hice algo, y lo voy a hacer ahora, que con poca frecuencia hago, y es, me fui al profeta Isaías, y encuentro en Isaías capítulo 14, 24, Isaías capítulo 14, versículo 24, dice, lo que yo he decidido se hará, dice Dios. Reina Valera dice, lo que yo he determinado se hará. Como lo pensé, así será. Y como lo tracé en mi mente, así sucederá, dice Dios. Isaías 14, 24. Está en tiempo pasado, pero me recuerda al Apocalipsis cuando dice, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas y se puede confiar en ellas. Y está hablando nada menos que de la consumación en la Jerusalén que desciende del cielo al final de los tiempos. Y dice, escribe, ya está hecho. Y le estamos esperando. Todavía no está hecho. Esperamos el tiempo, pues para Dios es un hecho. Lo que desde un comienzo Él concibió, eligió, predestinó, llamó, justificó, glorificó, es un hecho. Hermanos, cuando yo me dejo arropar por esa cascada de gracia que me escogió, que me predestinó, que me llamó, que me justificó y que me glorificó, yo descanso. Doy gracias al Señor, pero todo el tiempo, gracias Padre, gracias Padre. ¿Por qué? Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia inmerecida. No es merecida por nosotros. Insisto, hermanos, el que quiera gloriarse, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, gloríese en el Señor. Ya basta de estarnos arrimando el agua a nuestro molino, dándonos nosotros los méritos y diciendo, es que yo escogí, es que yo decido, yo estoy cuidándome, yo soy Él, yo. No, ya basta de eso. El Señor, a través de su Espíritu Santo que nos ha dado sin medida, a cada uno de todos y a todos nosotros por igual, es quien está actuando día a día en nosotros y gimiendo cada vez que nosotros le contristamos o le apagamos. Gimiendo, dice, de manera indescriptible delante de Dios mismo por nosotros. Y allá arriba está el Espíritu Santo. No, está ya el Hijo mismo a la derecha del Padre, intercediendo, rogando por nosotros, dice este pasaje.
¿Y ante quién ruega? Ante el Padre amante. Mi salvación, hermanos, y la tuya es una salvación trinitaria. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el apóstol dice, levanta la pregunta, y ahora viene una serie de preguntas. Si primero habían una serie de también, y también, y también, y también, como decir, incluyan todo completo, por favor, desde el comienzo de esa elección primigenia hasta la glorificación final. Pongan todo junto, porque esto viene en un también, y también, y también, y también, y también. Ahora levantará varias preguntas que por lo general se hacen para hacernos temblar en algunos círculos, en algunos medios, en algunos ambientes religiosos. Y el apóstol comienza a derrumbar las preguntas con preguntas que él mismo responde. ¿Qué pues diremos ante esto? Ante esta cascada de gracia, de agua que nos cubre, que nos baña, que nos sella, que nos garantiza, que nos glorifica hasta el final. ¿Qué pues diremos a esto? Y él, miren su respuesta. Si Dios está por nosotros, dice Reina Valera, si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Y eso no es, hermanos, para recitarlo en una calle oscura, porque tenemos miedo de que alguien nos pueda hacer algo. Esto tiene que ver, es con nuestra salvación. Ante esta cascada de amor y de gracia, ¿qué diremos? Que si Dios está a nuestro favor, ¿quién se atreverá a estar en contra nuestra? ¿Y saben qué pasa? Que hay quienes se atreven a estar en contra de esto. Y nos quitan la paz del alma, y nos siembran miedo, y nos hacen llorar sin razón, o nos hacen esclavos suyos. Nos hacen entonces morir en penitencias evangélicas. Sí los hay. ¿Quién contra nosotros? Reclama el apóstol Pablo. Si Dios está por nosotros, con nosotros, a nuestro favor, de nuestro lado. El salmista decía, teniéndote a ti en el cielo a mi favor, yo nada necesito aquí en la tierra. Lo tengo todo. Continuemos. Levanta otra pregunta. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, no nos negó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Y esto no es para que estemos pidiendo por el pan nuestro de cada día. No, esto va en el mismo contexto. Si Dios no nos negó a su Hijo y a la cruz, al sacrificio, ¿cómo no nos va a dar también qué? La justificación y la glorificación, todo completo. Es decir, ¿cómo no nos va a dar todo? Si es que todo forma parte del plan, del propósito completo de Dios, desde que nos eligió, nos conoció, desde antes. Nuestro nombre, dice la Escritura, está tatuado en su mano. Ahí lo tiene. ¿Cómo no nos va a dar completo todo? Si nos dio lo más caro, ¿cómo no nos va a dar completa la salvación? Es decir, si nos entregó a su propio Hijo, que era lo más preciado, lo más caro, dice, a caro precio, dice el apóstol, habéis sido comprados. A precio de sangre hemos sido comprados, pero no de cualquier sangre, de la sangre del Hijo de Dios, que quien no cometiendo pecado fue hecho pecado por causa nuestra, para que nosotros alcanzásemos ¿qué? Justicia de Dios en Él. Ahí está la justificación. Si Dios hizo esto, que nos entregó a su propio Hijo, al amado, este es mi Hijo amado, digo en más de una oportunidad. Si no nos escatimó, dice Reina Valera, a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos el paquete completo? Todas estas cosas que he listado, el apóstol Pablo ha listado. Y continúa preguntando, para que no queden dudas, hermanos, ¿quién podrá acusarnos? Porque sobran los acusadores. Hermanos, y con la autoridad del Espíritu Santo que me da la palabra de Dios, yo les digo que los que nos acusan a nosotros son enviados de Satanás.
El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, que es muy diferente, de justicia y de juicio, y nos levanta y nos promueve al arrepentimiento y a la santidad. Satanás es el acusador, dice la Escritura, quien acusa delante de Dios a los escogidos de Dios. Eso no lo dice yo, lo dice la palabra. Triste es que haya predicadores que estén acusando a los hermanos, que los pongan contra la pared, los pongan a temblar. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ya ha escogido? Yo quiero, hermano, que esta mañana te sientas amado, arropado, bañado por ese manantial de gracia en cascada, que te sientas agradecido para con Dios, pero descansando bajo su amor y bajo su gracia. Y entonces tú puedas decir: a mí que nadie me acuse. El apóstol Pablo también lo acusaban. Es más, lo acusaban no solo de no ser apóstol, sino de ni siquiera ser confiable. Y él decía: a mí que nadie me acuse. Yo llevo hasta en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y él saca su currículum vitae. No es hora de nosotros empezar con esto. Pero ¿quién podrá acusar a los que Dios ya ha escogido? Dios es quien los justifica. Si Satanás nos acusa, si cualquier hombre nos acusa, Dios es quien nos justifica. Él está a nuestro favor. Él es nuestro abogado defensor. El Hijo es nuestro abogado defensor. Y el juez es el Padre del abogado defensor nuestro. En ese juicio no hay causa contra nosotros. ¿Quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ya ha escogido? Esa palabra, no habría tijera para que podrían quitarla del Nuevo Testamento. La destinación, la predestinación, la escogencia, la elección, el propósito eterno que Dios tiene para con cada uno de los suyos. Dice: nadie los arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Fiel es Dios quien comenzó la obra en ti y en mí, porque el que la comenzó desde antes de la fundación del mundo, por cascada la llevará hasta su final y la consumará. Y continúa y levanta otra pregunta: ¿quién podrá condenarlos entonces? ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada del ambiente tribunalicio, el ambiente del juicio? ¿Quién podrá condenar? Aquellos por quien Cristo murió. Más aún, Jesucristo resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Cruz, tumba vacía, y a la derecha del Padre en intercesión perpetua por ti y por mí, el sumo sacerdote que reza por nosotros, que intercede por nosotros, que clama por nosotros y que nos entiende, porque Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Por esa razón fue necesario que Él se encarnara, para que sintiera lo mismo que nosotros sentimos, para que padeciera lo mismo que nosotros padecemos, para que caminara lo mismo que nosotros caminamos, para que tuviera sed, para que fuera rechazado, para que fuera maltratado, para que sufriera inclusive muerte, y muerte de cruz. Es decir, era necesario que Él padeciera en todo, tentado en todo, al extremo que adoptó carne con tendencia a pecar. Esto predicaremos un día, pero sin pecado. Él es el Cordero sin mancha, sin pecado, sin pecado. Por eso Él puede, dice Hebreos, compadecerse y entender nuestras necesidades. Así que a Él lo tenemos a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros, gimiendo por nosotros, con gemidos indecibles, pidiéndole al Padre. Y el Padre, Él es el Padre amante que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Salvación completa, trinitaria, desde la escogencia hasta la glorificación. Continúa. Y continúa la pregunta: ¿quién? Y el apóstol Pablo ahora dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Comienza a aparecer aquí ahora la palabra amor, del amor de Cristo. Y hace una pequeña lista.
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Esa pequeña lista no es una lista de padecimientos que nos hagan la vida difícil. No, la lista es de padecimientos que alguien pudiera pensar que nos podrían separar del amor de Cristo. Todo tenemos que ilustrarlo a través de nuestra salvación. ¿Podrá la tribulación hacer que perdamos la salvación? ¿Podrá la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez, el peligro o la espada hacer que perdamos la salvación? Porque la salvación nos es dada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo está ilustrado, todo está presentado en función de una salvación que comienza con la elección y termina con la glorificación, pasando por la predestinación, por el llamamiento, por la justificación y rematando felizmente en la glorificación. Es decir, ¿quién podrá separarnos de ese plan? ¿Qué cosa? Levanta la pregunta ¿quién? Pero nombra cosas. Entonces continúa el apóstol o el Espíritu Santo a través de él. Como está escrito, por causa de ti estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevados al matadero, hermanos, no estamos sufriendo. Como bien dice el apóstol Pedro, no hemos resistido hasta la sangre. Pero yo conozco hermanos acá y en anécdotas sencillas me han dicho, yo cuando era pequeño me llamaban el protestante, porque era el único niño aquí en Amposta. Me llamaban fulanito el protestante. Y a fulanita en la escuela donde estaba era la única, la sentaban en una silla aparte, porque era la protestante. Y a nuestra manera y en nuestros diferentes grados en diferentes sitios hemos sufrido exclusiones, hemos sufrido cierto apartheid, simplemente porque somos seguidores del Señor. Benditos, benditos, bienaventurados, cuando por mi causa os persiguen y sufran y digan de ustedes cualquier cosa. Dios le dijo a Ananías, dímele a este hombre, a Saulo de Tarso, que yo lo he escogido, ¿para qué? Para que lleve el Evangelio a los gentiles y para que sufra por mí. Hermanos, otra de estas cuestiones que está pasando en nuestras iglesias es que se está predicando un Evangelio de felicidad. Acepta al Señor y de ahora en adelante todo se te resuelve. Solamente pisarás rosas. Eso no es bíblico. No hay un llamado a la felicidad. Bueno, feliz el hombre a quien son perdonados sus pecados. Las bienaventuranzas hablan de que es la felicidad. ¿Feliz quién? Aquel que llora por su propio pecado. Feliz el que siente la necesidad espiritual. Feliz aquellos que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios agrada. Esa es la felicidad según la Escritura. Pero se nos está predicando un evangelio de una felicidad en el sentido de la prosperidad. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendrán sufrimiento. Esta es promesa, esta es palabra de Jesucristo mismo, advirtiéndonos que si con la rama verde hicieron lo que hicieron, con las ramas secas más harán. Es decir, no esperemos, no nos extrañemos cuando la prueba llegue, cuando la tentación llegue. Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorarnos. Y si se prolongara el tiempo y la maldad se sigue multiplicando, ahí se usa un recurso que dice, engañarían incluso a los escogidos. A los escogidos nadie puede engañarlos. Es un recurso en la literatura hebraica, poner el imposible, como para decir, miren cuánto podría crecer la maldad, que hasta podría quizá engañar a los escogidos. No, a los escogidos nadie los engaña, porque tienen el Espíritu de Dios, que es el Magíster que los lleva a toda verdad, que es el Consolador, el que los cuida, es el Paráclito que les ayuda caminando a su lado. No, no y no. Predicaremos en próxima oportunidad sobre cómo esta salvación completa, con todos los también, que brota del corazón amante de Dios, esa gracia jubilosa que corre como una cascada y nos cubre, no se puede perder. Dios no derrama su gracia para que se pierda. No, las perlas no se le echan a los puercos. La elección, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación son garantizadas por el sello del Espíritu Santo. Él es el que garantiza que somos desde ya, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. No tema, hermano.
Usted ha sido sellado como propiedad de Dios. Nadie te arrebatará de la mano amante de Dios. Estás en su mano. Afortunadamente no depende de nuestra fidelidad. Si nosotros falláremos, Él permanece fiel, porque ese es su nombre. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y verdadero, como hemos estudiado aquí en los jueves. Y continuamos para terminar. Dice, por eso, en todo esto, salimos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Simplemente nos amó. Hermanos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es cuando ya éramos buenos, no. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro amor es de respuesta a un amor que preexiste desde antes de la fundación del mundo. Y termina el apóstol con lo siguiente. De esto estoy convencido. Y aquí hay un absoluto. Y en tiempos de relativismo, hermanos, tiempos que vivimos, yo soy un amante de los absolutos de la palabra revelada de Dios. Estoy convencido de que nada, hermanos, nada, créaselo, hermano, nada podrá separarte del amor de Dios, nada. Y ahí viene una lista, dice ni la muerte, comienza con lo mayor. Ni la muerte, pero pasa luego a los contrastes, era propio de la literatura judaica. Ni la muerte ni la vida, pero ni ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y para poner el sello como si fuera un poema dice, nada, vuelve de nuevo, nada, hermanos, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado a ti y a mí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que está en la palabra. Y lo que ustedes acaban de decir, yo lo sentí al preparar el mensaje y terminé con esa misma palabra. Amén. Porque es lo único que puede salir de nuestros corazones. Un gracias y un amén. O un amén y gracias. Pasemos al anterior para revisar nuestro resumen, y este pasa a ser nuestra sumatoria final. Nuestra salvación, hermanos, es toda una cadena de gracia. Desde la eternidad hemos sido elegidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Hemos sido destinados a ser transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Nadie podrá acusarnos, ya nadie podrá condenarnos, ya nadie ni nada podrá separarnos del amor salvífico y efectivo de Dios que nos ha sido mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar.